si me acompañan, ya le damos la bienvenida a una especialista que ha trabajado mucho a propósito, le ha hecho un seguimiento especial a toda la situación vivida por los mineros en Chile. Vamos a recibir con mucho gusto ya esta noche a la psicóloga Graciela Loarche. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Especialista en actuaciones psicosociales en situaciones de desastre de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Así es. Bueno, mucho se habló, de hecho hemos compartido contigo en ediciones especiales Subrayado a propósito de la situación cuando todavía estaban dentro de la mina. Ahora, ya en superficie, ¿cómo es el trabajo que se tiene que hacer con estos mineros? Y de hecho, ya el trabajo que se está haciendo, ¿cómo se puede catalogar? Estamos en otra etapa, ¿no? Pasamos de la etapa de atención psicosocial inmediata, los primeros auxilios psicológicos, a una etapa que tiene que ver más con la rehabilitación y la reinserción. La salida de la mina sin duda fue de fuerte shock emocional. Se trabajó anteriormente con ellos, por suerte han podido tener vínculos con los psicólogos que los fueron preparando para ese momento. Entonces, eso de alguna manera mitiga las reacciones posibles que puedan tener, que son de las más diversas dependiendo de la personalidad de cada uno y sus antecedentes. Eso hace que tengan conocimiento ya de lo que se veían venir, el tema de cómo actuar ante la prensa y que hayan hecho acuerdos previos entre ellos, lo cual facilita bastante el trabajo desde lo psicológico y de alguna manera les sirve de sostén. Claro, ha tomado Estado Público justamente eso, ¿no? Que hicieron un acuerdo sobre el cual solamente van a hablar de su situación, pero no la de los demás, eventualmente, ¿no? Sí, e incluso van a tener voceros, han hecho acuerdos, por ejemplo, bastante importantes de qué significa hacer entrevistas, en el caso de que sean entrevistas pagas, de tener como un fondo común, y no obligar a nadie a hablar ante las cámaras, todo el tema de la privacidad, de respetar la privacidad de cada uno, y en lo personal sí, cada uno ve el alcance que le quiere dar a su historia. Claro. ¿Cuánto tiempo puede demandar esta nueva etapa que enfrentan ahora desde el punto de vista psicológico? No se puede hablar de un tiempo estimado, dependerá, como te decía antes, de la personalidad de cada uno. En algunos casos la inserción en las rutinas será más difícil, en otros más fáciles. Sin duda hay un cambio en su vida y no hay una vuelta atrás, nunca va a ser la vida que vivieron antes, entonces, y también en sus familias. Claro. Entonces también cómo va a ser ese vínculo nuevo con la familia. En algunos casos están haciendo proyectos de vida que probablemente puedan llevar adelante, y en otros, va a haber otras circunstancias que harán que esos proyectos cambien. Entonces, la idea es un poco como colaborar en esas estrategias de afrontamiento. Se habla mucho del estrés postraumático, ¿no? El trastorno del estrés. ¿Eso cómo se significa? La idea es que no lleguen a ese límite, ¿no? De poder prepararlos para que no llegue. Todo el trabajo previo que se está haciendo es justamente para que no desarrollen estrés postraumático. ¿Y cómo se puede manifestar eventualmente? Por lo general, en el cambio de rutinas, en el tema de que las pesadillas sean recurrentes y que no vayan desapareciendo de a poco, las alteraciones del sueño, alteraciones en la conducta, en el humor de las personas, problemas en lo laboral, el vínculo, ¿no? Tanto con la familia como con lo social, ¿no? El retraimiento, ¿no? Aquellas cosas que indican como un cambio de personalidad, ¿no? Claro. ¿Es habitual que los trastornos de alguna manera aparezcan con el tiempo o si no se dan en lo inmediato ya no se van a dar? Sí, lo que nosotros marcamos siempre es que las reacciones que aparecen son normales, ¿no? Lo que es anormal es lo que sucedió, no las reacciones. Y por lo tanto tratamos de no patologizar, no hablamos de patologías, ¿no? De repente estas mismas reacciones en otro contexto denotan una patología. En este contexto nosotros preferimos decir que estas reacciones son normales y tienden a desaparecer. Con el tiempo pueden aparecer otras y también de eso se les va hablando, ¿no? De que ellos sepan cómo identificar y que la familia sepa identificar y que no se asuste ante eso. Que por ejemplo quienes no padecían alteraciones del sueño lo puedan tener más adelante, ¿no? El tema de pesadillas, quienes de repente en un primer momento tengan como vínculos afectivos importantes, en otro momento necesiten estar en soledad. Entonces, que eso puede ir cambiando por el tiempo, que van desapareciendo por lo general. Entonces, que está a partir de un mes, 2 meses, y eso no va desapareciendo, si no siguen un seguimiento, debería indicarles que busquen ayuda. Claro, pueden aparecer, por ejemplo, fobias a las minas, no querer trabajar más en eso. Sí, en las minas o cualquier otra cosa, ¿no? A veces cuesta identificar la relación que puede tener con ese hecho, ¿no? Puede suceder cualquier otra cosa que haga, por ejemplo, que uno esté en alerta permanente, ¿no? Y que racionalmente no lo vincula con esa experiencia. Sobre todo si pasó mucho tiempo. ¿No? Hay personas que muchos años después presentan algunas reacciones y que hay algún hecho
que su fuero íntimo hace que se lo vincule con esa experiencia. Claro. ¿Por qué vimos reacciones tan diferentes? ¿Es que de alguna manera se asimiló diferente estando abajo la situación? Porque vimos, por ejemplo, un minero que salió festejando y chocándose los brazos con las otras personas y otro que se aferraba a un ser querido mucho más retraído. ¿Eso es síntoma de qué? Un poco tiene que ver con el estado de vulnerabilidad anterior. Lo que va a indicar las conductas posteriores también tienen que ver con su historia anterior, ¿no? La vulnerabilidad emocional, social, digo, ¿no? ¿Qué redes tiene? Digo, y qué se piensa que se va a encontrar a futuro también, ¿no? No hay cuestiones mágicas, digo, quienes no tenían vínculos familiares, tal vez digo, bueno, haya una potenciación de eso, pero no hay resoluciones de su vida si tenía conflictos, por ejemplo, digo, ¿no? Y depende de la personalidad, digo, habría que ver si quien sale extrovertidamente ya antes lo era o no, o si hubo un cambio de personalidad allí. Lo que sí es importante tener en cuenta que a veces todo eso es parte del estrés, ¿no? Una vez el estrés lo relaciona con cosas negativas, ¿no? Y de repente no lo relaciona el estrés con momentos de euforia. Claro. ¿No? Los momentos de euforia también son parte del estrés, de reacciones ante esas situaciones. Y esta sobreexposición mediática que están teniendo y van a tener seguramente, algunas pagas, otras no, ¿cuánto los ayuda para poder reinsertarse más rápidamente en la sociedad? Los ayuda siempre y cuando ellos puedan mantener el control de sus propias vidas. ¿No? Eso es como una consigna que siempre damos, que no hay que perderla de vista, ¿no? El tema de la dignidad, de preservar la dignidad y siempre el control, de que cada uno tenga el control de su vida. ¿No? Que no sea otro el que lo empiece a controlar. Entonces, bueno, en ese sentido, si hay acuerdos en conjunto, además como grupo, probablemente haya algunos conflictos a resolver y que con el tiempo también aparezca más lo conflictivo, ¿no? Ahora estamos como en una luna de miel, digamos. Claro. ¿Y es pensable que se sigan juntando como grupo? ¿Es recomendable que se sigan viendo? En estas primeras instancias sí, porque lo que les pasó a todos, no le pasó a uno. Entonces es bueno, nosotros el enfoque psicosocial lo que hace justamente es trabajar en grupo, ¿no? Privilegiar el trabajo en grupo para que ellos mismos puedan ir viendo que lo que les está pasando también le está pasando a otro compañero, que no están solos. ¿No hay una necesidad de aislamiento, por ejemplo? No, para nada. Hay algunos que probablemente necesiten una atención individual, aparte de la grupal, ¿no? Y seguramente los psicólogos que han trabajado con ellos ya los tienen identificados, quienes es probable que necesiten más ayuda. Eso obviamente es una opción también de cada persona, ¿no? Recibirla o no. ¿Y con qué frecuencia es recomendable la asistencia psicológica en estos casos? No hay que psicologizar, ¿no? Así como no hay que patologizar, tampoco la vida pasa por la psicología. Por lo general lo que se trata es que los técnicos se vayan retirando de a poco. En casos extremos como esto, a veces es más difícil. Y se hace foco en la experiencia, no en retrotraer a otras experiencias, y que bueno, aquel que la quiera deberá hacer la consulta con un psicólogo, como se hace comúnmente, digo. Pero en esta situación, por lo general, seguramente hay un acompañamiento cotidiano ahora, que cada vez se va a ser más esporádico, hasta desaparecer, y bueno, y que luego sean las personas quienes recurran en caso de necesidad. Le hago la última. ¿Qué enseñanzas deja para incluso la Academia Nacional toda esta situación? ¿Qué seguimiento se hizo? Muchísimas. Todas son instancias de aprendizaje, todas las experiencias aprendemos. En este caso, obviamente, es un hito también para la academia y para el trabajo interdisciplinario, ¿no? El ver trabajando a gente de diferentes disciplinas mancomunadamente y de todos aprendiendo de todos y aprendiendo también de la experiencia de los mineros, digo, ¿no? Fue importantísimo los aportes que ellos podían hacer, digo, y las experiencias que ellos tenían del trabajo en minas, digo, ¿no? Para los psicólogos y para todos los profesionales, y hacer acuerdos en eso también. Y a partir de ahora, digo, bueno, poder ver y comparar con las experiencias que ya teníamos, por ejemplo, a nivel psicológico, si se dieron las mismas reacciones o no, si están dentro de los protocolos esperables o no, o qué enseñanza nos deja esta experiencia. Bien, gracias por acompañarnos esta noche. Favor. Amigos, les decíamos, tenemos información a propósito de un dato que surgió hoy a través del Matutino Últimas Noticias, la posibilidad de que el próximo lunes no haya servicio en la necrópolis y en las salas fúnebres de Montevideo, un conflicto de los trabajadores con la Intendencia. Hoy hubo un encuentro y sobre los resultados de esta instancia tiene información para aportarnos Nicolás Núñez. Nico, a ver, ¿qué pasó? Así es, Alfredo. Lo primero que quiero puntualizar es que desde ADEOM Montevideo me remarcaron que nunca en la historia se ha dejado sin servicio a la necrópolis. Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora, y que no es eso lo que va a pasar el próximo lunes. Lo que ellos sí dicen es que en una medida de paralización, en un conflicto, se brindan servicios esenciales, servicios
Los mismos servicios que se hacen un día de feriado. Por ejemplo, no se hacen reducciones, no se hacen cremaciones, se presta un servicio realmente muy acotado que genera inconvenientes, no es un día de actividad normal, ni mucho menos, pero lo que sí me marcaban es que ni en la necrópolis ni en el zoológico se deja alguna vez de prestar servicio porque entienden que, bueno, que en algún momento, como en la pérdida de un ser querido, no es lo más aconsejable, obviamente, dejar de prestar el servicio. Y además también se da una situación similar en el zoológico con el tema del alimento de los animales. A los animales hay que seguirlos alimentando, por lo cual en ninguna de esos dos sectores se deja de prestar el servicio. Lo que sí puede llegar a haber, y es probable que suceda, es una afectación en los servicios el próximo lunes porque la instancia que tuvo lugar en el día de hoy no resulta decisiva, o por lo menos no termina de cerrar. Bien, entonces servicio el próximo lunes habrá, pero es un lunes que arranca complicado además, ¿no? En cuanto a la negociación entre la Intendencia y los trabajadores. Va a ser una semana muy complicada para la Intendencia en el diálogo con ADEOM. Está este tema de la necrópolis. El lunes, además, se va a desarrollar una reunión entre la intendenta y la cúpula de ADEOM para hablar del tema de la plataforma reivindicativa. Y a raíz de lo que suceda en esa reunión, se va a ver cómo queda el clima de cara a la Asamblea General del próximo miércoles de ADEOM, donde pueden, entre otras cosas, resolver ahí sí medidas de movilizaciones más fuertes y hasta de paralizaciones. Desde ya adelantamos que se presentan problemas en algunos temas sensibles. Por ejemplo, con el tema de los guardavidas, se viene una dificultad en torno a ese asunto, y también nos decía que hay un caso bastante complicado en el sector de vialidad. Sí, allí se habla de persecución sindical. Así es, porque se dio una situación bastante particular en el marco de las negociaciones o de las charlas que tienen integrantes del sindicato con las jerarquías del sector vialidad. Bueno, lo natural, ¿no? Una conversación que empieza a subir de tono, donde no se encuentra un punto en común. Finalmente, el representante de los trabajadores se levanta y se va de la reunión. Eso fue interpretado por las jerarquías de vialidad como una falta de respeto, un desacato a las autoridades, por lo cual suspendieron por 10 días a esta persona. Esta sanción, obviamente, que no cayó nada bien en ADEOM, se le va a plantear a la intendenta y nos decían, vamos a ver si en la intendencia hay dos maneras de dialogar con el sindicato, la que tiene la intendenta, que por el momento ha sido bastante buena, y la que tienen los mandos medios, que bastante se aleja de la postura primaria, por lo menos, de Ana Olivera, por lo cual va a haber un tema sensible ahí que no va a ser fácil de acordar.